Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Te invito a ver el video biográfico de la historia de hoy de Anita García. Está impactante. Bienvenidos. Aquí comenzamos con Identidad. Anita García nació en la ciudad de Lima, Perú. En el 2020 la familia de Anita se contagió de COVID y ella se encargó de conseguir las medicinas adecuadas para cada integrante. Esto hizo que ella descuidara su salud y un día notó problemas para ingerir alimentos. Anita fue diagnosticada con acalasia, una enfermedad poco común en la población mundial. Su vida estaba en riesgo y los médicos optaron por operarla, pero al momento de hacerlo no encontraron qué curarle, ya que Anita había sido sanada. Hoy conoceremos el maravilloso testimonio de Anita. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Anita García, peruana. Ella es un milagro de Dios. Dios lo operó, pero ella no se dio cuenta y ya está aquí con nosotros para contarnos en detalle ese gran milagro. Adelante, Anita, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí en Identidad. Estamos felices de conocerte, de tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto poder estar aquí en este programa Identidad. Felices nosotros de tenerte también, un placer conocerte, Anita, de conocer en vivo y en directo el milagro. Ahí nuestros amigos más adelante se van a enterarse en detalle de lo sucedido. Em, Anita, tú cuando estuviste muy delicada de salud, le prometiste a Dios servirle y muchas promesas, otras promesas más que hoy están siendo un poco realidad. Pero antes de que sucediera, cuéntanos un poco. 2020, llegó la pandemia, cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió. Bien Ángela, mira, en el 2020 tú sabes que empezó la pandemia, ¿verdad? Y empezó tan grave, al menos en mi país. Yo soy de Perú y, y fue muy trágico toda la situación. Largas colas, los hospitales cerrados y no había como que una escapatoria, podríamos decirlo, ¿no? O una solución para las personas que estaban sufriendo en esos momentos del COVID. Tuve a mi familia muy enferma, mi abuela, mis tíos, porque vivimos en una casa multifamiliar. Y, y la verdad que para mí fue un poco difícil, muy difícil en realidad, tener que lidiar con mi familia que estaba mal de salud, tener que atenderlos también a ellos con los alimentos diarios, tener que estudiar, seguir estudiando porque estaba estudiando y también trabajando. Y por lo mismo que no podíamos estar juntos, ¿no? Entre todos con otros familiares que vivían por ahí cerca, era que teníamos que estar ahí aislados, ¿no? Aislados ahí todos. Y fue muy difícil. Para mí es algo que me marcó y sobre todo por el fallecimiento de mi abuela, que fue justo ahí en la casa y eso es lo que a mí me marcó en realidad. Y Eso te iba a consultar, Anita. Muchos seres queridos partieron en esta pandemia y el dolor fue gigante y sobre todo la forma en que tuvimos que despedirnos de ellos. ¿Cómo fue en tu caso? Tú dices que dio muy duro lo de tu abuelita. ¿Cuál fue el motivo? y bueno, ella llegó a fallecer ahí en la casa, ¿no? Porque producto de que no había una atención médica, intentamos ir, pero ella, yo creo que ella ya sentía que tenía que irse y ya no quiso, o sea, no quiso atención, no quiso que lo llevemos al hospital hasta el último y ahí marcó, ¿no? Posterior a ella estuvo enfermo mis tíos, mis otros tíos, mis padres, hasta que llegaron a mí, ¿no? Llegó a mí. Gracias a Dios, en ese momento yo no me enfermé del COVID. Duele tanto la partida de un ser querido y se enferma uno y el otro y te tocó a ti. Pero tú dices, no, no fue el contagio del COVID. ¿Qué fue lo que te sucedió a ti, Anita? Que te Bueno, tuvo al borde ya de la muerte, cuento. me sentía muy débil, muy cansada
Y yo decía, bueno, voy a descansar ya tranquilamente porque ya mi familia está un poco más tranquila, más estable. Bueno, pasamos este dolor. eh, y bueno, y no veía que en mí haya como que una reacción, sí, era peor, era cada vez peor, era cada vez peor, y hasta que, bueno, llegué a un punto en que un día, así, comiendo de la nada, comía muy poco ya, muchas veces sentía como atorándome dentro de cuando ingería los alimentos, y era muy complicado estar así, entonces lo aplastaba o le hacía como una crema, trataba de hacerlo así para poder ingerir bien los alimentos y obviamente nutrirme, ¿no? Aparte que estudio nutrición, entonces era algo como que ilógico, ¿no? No poder nutrirse. Y, y eso para mí fue como que algo que me llevó al punto de un día de yo atorarme con el agua y sencillamente ahí acabó todo lo que podía hacer y fui a parar ahí al hospital. Como que la situación se iba agravando en ti, Anita, en el tema de los alimentos, como que al principio sentías solo un poquito de molestia, pero llegó hasta el punto que hasta el agua, pasarla te molestaba, Anita. Sí, así es. Wow. Fue muy, muy terrible. Yo creo que yo sentía en realidad cuando comía los alimentos que como que todo se me quedaba aquí atorado y no podía pasarlo y demoraba y sentía como algo que pasaba así, pero muy, muy, muy lentito. Y tanto fue tal vez el punto que ya un día con el agua yo ya no pude más. Si bien yo tenía esas molestias y le había comentado a un médico de ahí de la universidad donde yo estudiaba, él me mandó a hacer unos análisis, ¿ya? Y yo me hice los análisis y sí, tenía cierto, como un piquito de gallo. Ellos me diagnosticaron acalasia y la acalasia es una enfermedad que justamente no te permite comer, ya no te permite comer los alimentos porque hay como que un atoro justamente en el ingreso al estómago, como un piquito así, como si fuera un pico de un gallito o de una ave, y por ahí nomás pasan los alimentos. Y no era en realidad algo común. Todas las personas que ingieren los alimentos, ese, ese ingreso se abre para que pueda pues, pasar el alimento y procesar los jugos gástricos, ¿no? Y de ahí hacer todo el proceso digestivo. Pero en este caso yo no podía y por eso es que me atoraba y me atoraba y me atoraba. Y a veces, muchas veces la comida se me salía hasta por la nariz. Entonces era muy terrible. Y, y así sencillamente no podía vivir. Cuando yo llegué a este diagnóstico, ahí me dijeron, tienes que tratar de comer de otra forma, o sea, comer partido, todo, hasta que se pueda hallar una solución, porque la enfermedad que yo tenía no era algo común en sí, menos en el Perú, nada común. Y las personas que tenían que ser encargadas de eso tenían que ser médicos justamente especialistas en lo que es el estómago, en lo que es el esófago y esos especialistas no se contaban en sí en realidad en el Perú, tenían que venir de otro lugar, entonces hicieron ahí como que el contacto entre el médico que yo ya había hablado de la universidad, que era el decano en ese tiempo ahí, y bueno, y cuando yo me atoré con el agua, ya sencillamente no pude esperar más y llegué al hospital. Una vez estando allí en el hospital, Anita, ¿qué, qué sucedió? Mientras pasaba todo eso, ¿cómo era tu relación con Dios? Mi relación con Dios en realidad yo en realidad opino que estaba bien, tal vez hubiera estado mucho mejor, pero confiaba en Él, confiaba en que lo que me estaba pasando era para algo, por algo. Y mejor dicho, todo lo que me había pasado y lo que me estaba sucediendo ahora tenía que ser por algo, algún motivo. Algo me pone muy sensible, pero llegué a pensar muchas veces que tal vez aquí tenía que terminar, ¿no? Que aquí tenía que acabar todo. Y, pero creo que como toda persona, como todo ser humano, siempre se quiere aferrar a la vida, ¿no? Y en mi caso, ¿no? Igual me empeoré también ahí en el hospital, ya que ahí sí me contagié del COVID.
Y, y eso también, por ese motivo también me dejaron ahí, ¿no? En el hospital vieron todos los análisis que yo ya me había realizado y yo entré en realidad confiada, confiada en que los problemas que yo pueda tener, la salud que yo estaba pasando, tenía que hacer un para qué, un por algo, que en ese momento tal vez no lo sabía, pero si la voluntad de Dios me permitía saberlo, yo iba pues a hacer lo que él me pide. Emociona muchísimo porque estuviste al borde de la muerte. Tú dices, bueno, Señor, tal vez hasta acá llegué. Este es el momento. Y dan solo nervios de decirlo, de mencionarlo. Tiemblo al decirlo, Anita. Pero Dios tiene planes mucho más grandes. Y lo que tú dices, uno como ser humano se aferra mucho a la vida, porque fuimos creados para vivir eternamente. Por eso la muerte duele tanto, porque no es nuestra naturalidad morir. Morimos por el pecado, para que no exista más. Pero fuimos creados para vivir eternamente. Por eso la muerte o pensar en algo similar con un familiar duele mucho, porque no es lo natural. Pero en tu caso, Anita, cuando llegaste ya de urgencias allá en el hospital, que te contagiaste de COVID, que empeorabas, ¿cómo fue ahí ese suceso? Cuéntanos cómo siguió el desarrollo y en qué momento Dios hizo el milagro. Y estás hoy aquí en Identidad contándonos tu historia. Sí, Ángela. eh, bueno, cuando yo llegué al hospital, lo primero que hicieron fue volverme a hacer de nuevo los análisis, tratar de ponerme todos los antibióticos que había que poner, las medicinas, para que yo no esté así de esa forma, con dolor, tenía mucho dolor, y también no podía estar con nadie. Por la misma situación de la pandemia no dejaban entrar a mi familia. Mi papá pudo entrar, pero al momento de la hospitalización ya no pudo. Y es como que en el transcurso nomás ahí de pasar de emergencia a la hospitalización me despedí de mi papá. Y, y bueno, y me quedé sola con el celular ahí para poder recibir mensajes o llamadas sobre todo. La cosa es que yo ingreso al hospital y en ese momento me dejaron ahí, bueno, obviamente sin alimentos, no podía comer, me pusieron cosas a la vena, igual a la nariz, para yo poder alimentarme por ahí. Y, y lo primero que yo hice cuando yo llegué es comenzar a orar. Yo comencé a orar todos los días, eh, 3 veces al día. Muchas veces me quedaba largo rato orando en la madrugada. No podía recibir mensajes en sí porque me había quedado con un celular que no tenía en ese momento internet ni nada y, y no había la manera. Entonces todo lo que yo tenía ahí grabado era lo que yo escuchaba, lo que yo leía. Gracias a Dios mi mamá pudo llevarme la Biblia a- al hospital, me pudieron pasar la Biblia y bueno, los médicos comenzaron a hacerme otros procedimientos más. Sabían ya qué es lo que tenía, en emergencia me habían dicho que yo tenía que pasar ciertos procedimientos y iban a traer un especialista para que me realicen esas operaciones. Y cuando ya yo llegué ahí a hacerme todo, otra vez me volvieron a hacer todos los exámenes, endoscopías, manometrías, todo ello. Y dieron así con el resultado que ya tenía ya porque el médico anterior me había diagnosticado, me había mandado también a hacer unos análisis y con los análisis también fui y allá me volvieron a realizar de nuevamente los análisis. Al momento de realizarme vinieron los especialistas e incluso vino los especialistas que era del extranjero para poder realizarme esa operación. Tenía ahí la doctora que era internista, que era una doctora chinita, pero ella era muy linda, no hablaba tan bien el español, pero siempre me venía a visitar y a decirme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y así en su manera como ellos hablan.
Y bueno, el momento de que siempre me venían a ver, a veces me encontraban orando o me encontraban hablando con otra persona que estaban ahí a mi lado, porque el hospital era como que una sala larga y tú tenías unas camas acá, acá y al frente también tenías varias camas. Entonces todos me veían, algo así, todos me veían si yo hacía o si yo me sentaba ahí a hablar con la señora de al lado o con otra persona. Y cuando oraban incluso y me venían a ponerme las medicinas, siempre me esperaban que yo termine o nadie me tocaba ni me decía nada, sino estaban ahí esperando a que yo termine para que me puedan colocar la medicina que tenía que tener. Y, y así estuve varios días, hasta que llegó el día en donde vino el doctor, me evaluó nuevamente, me enseñó todos mis análisis y me dijo los procedimientos que yo tenía que pasar para llegar a lo que es la operación. Él me dijo que mi estado de salud no estaba bien, que mis reservas estaban muy bajas, y más por el COVID que lo tenía encima. Así que posiblemente en la operación podía una dos cosas, o quedar mal, ¿no? O no estar, ¿no? O ya no estar. Y si quedaba, si quedaba bien o si quedaba mal, mejor dicho, iba a tener consecuencias, iba a tener constantes reflujos luego de la operación, iba a también vivir con problemas cardíacos. Y en caso, si es que lograba solucionarse bien, o sea, yo podía vivir con eso. Decía, bueno, yo decía, yo puedo vivir con un reflujo, puedo vivir tal vez con un problema cardíaco, ¿no? Pero al menos tengo vida. Pero lo contrario, a no quedar allá, estar, podríamos decirlo, muerta, ahí no iba a tener ninguna esperanza. Y ese día de la operación, que me hablaron, me prepararon y me llevaron muy, muy temprano. Me llevaron como a las 6 de la mañana, era casi porque me despertaron muy, muy temprano. Me alistaron y la cosa es que me metieron a la sala de cirugía y de ahí no me acuerdo de nada hasta el día siguiente. No me acuerdo qué pasó. Yo me acuerdo de luces nada más en la sala y que alguien me dijo abre la boca eh, y me pusieron algo en la vena y de ahí no me acuerdo de nada más hasta el día siguiente. Al día siguiente, cuando desperté, lo primero que hice fue dar gracias, gracias a Dios, ¿no? Porque estaba viva, porque no sabía qué había pasado. Y, y luego comencé a buscar explicaciones, comencé a buscar a alguien que me informe qué había pasado. Y pasaban las enfermeras, la doctora que estaba ahí de turno, otros médicos de turno, los internistas, eh, estudiantes que estaban ahí también de medicina, todos, y yo les llamaba para preguntar qué pasó. Y me dijeron, ya, mm, volvemos, en un ratito estamos, el médico ya te va a decir, y así me tuvieron casi toda una mañana, hasta llegar como a la 1 de la tarde, por lo menos, si era la hora del almuerzo, porque veía que estaban pasando la comida. Y, y en ese momento vinieron como muchos profesionales, cada persona estaba vestida de una forma diferente, vino el médico que me iba a operar, estaba la internista con sus estudiantes, había un nutricionista, había un psicólogo también, estaban los enfermeros que estaban ahí y unos médicos. La cosa era como 12 personas, podríamos decirlo más o menos, alrededor mío y era como algo, no sé, no me lo esperaba. Yo en ese momento estaba muy, muy entre impaciente y muy de no saber qué había pasado y que nadie me diga nada. Y bueno, en esos momentos la primera que habló fue la doctora que me había visto la que había tomado mi caso de emergencia. Y ella me comentó en sí lo siguiente, ¿no? Ella me dijo que habían hecho todos los procedimientos. Te habíamos hecho exámenes, tú los viste, tú estuviste ahí, tú sabes que fue un poco doloroso porque la manometría es muy dolorosa para realizar. Hicimos todos tus análisis, todo completo. Encontramos la galacia, encontramos también un poco de gastritis que tenías ahí todavía, encontramos todo eso.
Y nuestra decisión fue operar. Hablamos contigo y al momento de llegar a la operación, el médico estaba listo, preparado, con el procedimiento que iba a hacer, con todo el equipo. Al momento de ingresar, me dijo, al estómago, el médico paró y retrocedió. Y para nosotros fue algo como que algo extraño, dijo, porque le preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Y dijo, ¿me puede mostrar los exámenes? Y le volvieron a mostrar los exámenes. Y el médico comparó mis exámenes que ya me había hecho, los exámenes que me habían hecho en la emergencia, y en el hospital también me habían hecho otros exámenes. Me había hecho como 3 veces. Y los tres decían lo mismo. Y el médico volvió a ingresar y a querer hacer el procedimiento y de nuevo Ay, se amén. retiró. Y sí, se retiró y él dijo, ¿esta es la misma paciente de ayer? Y dijo, sí, es ella es Ana Cecilia García Palacios, este es tu diagnóstico, este es todo, pero no, es que no es la misma de ayer, dijo, ella no es la misma, ella no es la paciente, ustedes verifiquen si es ella la misma paciente. Y la cosa es que ellos fueron igual a verificar si era la paciente la que tenía esos exámenes. Y sí, fueron a la emergencia, le dijo, sí, esta es la paciente, esta es la que ingresó aquí. eh, y sencillamente ellos dijeron, el médico dijo, pero acá yo no veo nada. Mira, o la reevalúan, dijo, ¿no? O no voy a poder operar, dijo, porque yo no puedo operar algo que no hay, ¿qué operación voy a realizar aquí? La cosa es que ellas volvieron, en realidad, reevaluarme ahí en ese momento, y por eso se tardaron todo un día, y yo estaba sedada, es lo que me contaron. Y efectivamente no era la misma, no era la Estaba misma de ayer. sana, estaba Sí, no sana, había nada, Anita. Qué no había nada. milagro, qué milagro. Yo quiero agradecerte, Anita, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado tu historia y con tanto detalle de cómo fue esa situación. Y quiero invitarte a partir del milagro que Dios hizo en tu organismo, donde sacó ese malestar con todo, te sacó esa enfermedad que tenías para honra y gloria de Él. ¿Qué le dirías en ese momento a la persona que está viendo el programa aquí en Identidad, Anita, para cerrar el capítulo? Sí, yo me quedo con las palabras de la misma doctora, que, que eso ya no era algo humano y estaba fuera del alcance de ellos, incluso de ellos, sino era más de origen divino. Y, y en ese momento yo sí estuve muy en shock, pero logré entender algo, logré entender que el Señor eh, me había limpiado por algo y, y quería cumplir la promesa que Él me hizo, eh, que Él me hizo pensar en ese momento, algo por el cual yo tenga que darle sentido a mi vida. Y la promesa era de hacer algo que nunca había hecho en mi vida y nunca quería hacerlo en realidad, ¿no? Y llegar a a oír el llamado del Señor para su ministerio. Así llegué al ministerio del colportaje, así igual llegué a conocer a mi esposo. Y yo creo que el Señor llama miles de formas, existen miles de formas, pero uno tiene que estar confiada y agradecida que a pesar de la dificultad que pueda uno tener en la vida, a pesar de que uno está sufriendo, eh, eso nos dé una oportunidad de demostrar en sí a las personas, de demostrar al Señor que a pesar de todo ello, uno puede salir adelante y uno puede confiar plenamente en el Señor, porque el mismo Dios hace milagros en todas las personas. Lo hizo en mí. ¿Sí? Y yo sé que eh, el Señor puede hacer un milagro en cada una de las personas. Y solamente es cuestión de confiar y agradecer al Señor diariamente por todo lo que Él siempre hace, sea bueno o sea malo. Amén. Eso sería. Muchas gracias, Anita, por ese mensaje final.
Tus médicos te dijeron, estás fuera de nuestras manos, porque te sostienen otras que están mucho mejor, que son las manos de Dios. Para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación. Deja que Dios lleve tus cargas. Deja que Dios sostenga tu vida. Confía en Él. Recurre siempre a la oración. Estudia la Biblia. Dios te está esperando. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación también para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.